Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Seguimos trabajando por tu futuro. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos. Rusia es un actor cada vez más importante y a ratos determinante en la geopolítica mundial. ¿Y qué decir en la relación comercial con el Ecuador, pero política también? E inclusive estratégica ahora, como ha quedado claro, tras el último impasse felizmente superado. Muchos se fijan en que es el mayor comprador de banano, según las estadísticas del 2023, 73 millones de cajas fueron para allá. Es el tercero de importador de productos no petroleros de nuestra parte. Hay una larga tradición de amistad, sobre todo a raíz de que formó Rusia parte de los aliados que combatieron el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, junto con Inglaterra y Estados Unidos, a quienes nosotros nos alineamos. Pero las circunstancias de entonces acá han cambiado bastante, principalmente por un líder hegemónico que lleva ya casi 20 años del poder, el presidente Putin, y sobre todo por sus posiciones en América Latina de respaldo, no a Cuba, que ya es lo normal, sino a Venezuela y ahora a Nicaragua, sin por eso afectar sus relaciones con el Ecuador. ¿Por qué quisimos nosotros en determinado momento entonces cesar nuestra neutralidad en la guerra que tiene Rusia con Ucrania, abandonando una posición de principios que sí habíamos mantenido de condenar a Rusia como invasor de otro país? Eso no puede ser pasado así nomás porque el incidente se superó. Hay cosas que entender y aprender de esto. Y felizmente comparte esa idea y esa intención su embajador, Vladimir Sprinchain, que es nuestro invitado central en este programa. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El embajador de Rusia en nuestro país, que está en esa función desde marzo 31 del 2021, es nuestro invitado central a lo largo de la próxima hora. Por la trascendencia de la entrevista, esta vez no tendremos las opiniones vía Zoom que usualmente incorpora el programa, sí una serie de fragmentos recientes, como las declaraciones de Putin a Tucker Carlson, las del presidente Noboa sobre el incidente nuestro y otras relaciones de lo que está pasando en Europa, para entender mejor otros temas aparte de la relación bilateral que nos interesa, que también tienen incidencia enorme en el mundo. Pues cualquier rato, Dios no quiera, una de las partes puede perder la paciencia o puede perder la cabeza, aplastar el botón rojo y todo se acaba. Y como escucharán decir a Putin en pocos instantes más, han tratado y tratan y seguirán tratando de evitar al máximo llegar a un punto así y agotar otro tipo de negociaciones. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, en señal de alta definición. En DirecTV, el canal es 194 de Manavisión, canal 9, señal abierta solo allá.
En estas dos cableras y en todas las demás, salimos gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Y en Quito, 94.5 FM, Radio Única. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan en este programa. Vamos a comenzar con las palabras del propio embajador de Rusia en nuestro país, que definió hace pocos días para el portal Primicias cómo ha evolucionado la relación entre su país y el nuestro, que últimamente pasó por una severa crisis. Armamento es un producto delicado y flexible y no se permite comprar, después vender a otro país, etcétera, etcétera. Hablamos en general de esa decisión que fue anunciada hace un mes. Preocupó y molestó. Preocupó mi gobierno y molestó mis compatriotas porque podría ser una pena que los helicópteros de producción ruso van a aparecer en conflicto contra Rusia. Y hay declaraciones de parte del gobierno que Ecuador no va a enviar ningún tipo de producto bélico ruso a tercer país, a un país que está en la situación del conflicto armado internacional. Hemos pasado ese momento un poco crítico entre nuestras relaciones, que en realidad son buenos. El mismo presidente Putin declaró, que Ecuador es el tercer socio de Rusia en toda la América Latina. Está claro cómo se terminó esto, felizmente, no cómo se llegó a esto, que es lo que primero quisiera hurgar, no sin antes informarles que Vladimir Sprinchan nació en 1957, antes del Ecuador fue embajador en Bolivia, luego cumplió previamente sus tareas diplomáticas en Rumania, Cuba y Kazajistán, graduado de la Universidad de Relaciones Internacionales en Moscú en 1985, habla español, inglés y rumano, 2 hijos mayores, casado 39 años como diplomático. Señor embajador, gracias por su tiempo y su especial deferencia de estar en el estudio en Guayaquil. No es muy usual, peor en el embajador de una superpotencia como su país. Es una diferencia singular que reconozco. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue posible que el Ecuador haya anunciado esa intención, primero por parte del presidente, y que enseguida no hayan reaccionado ustedes a través de la funcionaria Sájarova, sino después, cuando el funcionario Sullivan de Estados Unidos dijo en una entrevista con Milton Pérez en Teleamazonas que las armas que íbamos a mandar aquí, compradas a Rusia, eran para que luego Estados Unidos las transfiera a Ucrania. Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Su iniciativa es bienvenida porque mi embajada, yo especialmente, estoy siempre abierto para comunicar con la prensa, con los medios de información ecuatorianos, y usted sigue que en últimos tiempos aparecieron razones para reunirse con periodistas. Lamentablemente no tan buenas noticias, pero eso fue importante de explicar, de presentar nuestra posición. ¿Cómo apareció? Cuando primer anuncio del presidente Noboa apareció que se prepara la entrega de chatarra de producción rusa a Estados Unidos, eso coincidió más o menos con el declaramiento de estado de emergencia en Ecuador, para la lucha contra el terrorismo organizado, por criminal organizado, terrorismo, y me llamaron muchos periodistas rusos para conocer cómo va a afectar esa situación de criminalidad a los ciudadanos rusos que viven en Ecuador, como residentes, como turistas, como emprendedores. Y última pregunta de muchos mis colegas rusos fue, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con ese anuncio que se va a mandar
equipamiento bélico de producción rusa nominado chatarra a Estados Unidos. De paso, ¿a ustedes les molestó el calificativo de chatarra porque no consideraban que ese armamento, aunque no esté operativo y no haya tenido mantenimientos repuestos, sea chatarra? Yo conozco de hace 2 años representantes de nuestro servicio de cooperación técnico-militar visitaron Ecuador y ofrecieron a la pedida solicitud de Fuerzas Armadas de Ecuador posibilidades de reparar esos helicópteros. Y dentro de un año no se pueden transformar en chatarra. Chatarra es un metal que se prepara para transportar en un cubo, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas del Ecuador estuvieron interesadas en que se repare. Sí. ¿Lo pidieron nuestras Fuerzas Armadas o lo ofreció el gobierno? No, pidieron las Fuerzas Armadas de Ecuador en tiempo del gobierno de Lasso, fue en septiembre de 2021, y un representante ofreció todas las posibilidades, precios, condiciones, pero no existían fuentes financieras. ¿Solo los helicópteros ofrecieron reparar o también otro tipo de armamento que nos vendieron? Por ejemplo, los misiles. Aquel momento se habló solamente de helicópteros, de ese M7 o M171 de helicópteros. Que son... ¿Tienen idea de cuánto hubiera costado la reparación de los 5 helicópteros? La embajada no participa en negociaciones, ningún tipo de negociaciones, ni comerciales, ni... ¿Eso lo ofrecieron empresas privadas o estatales? No, rusas? estatales. Pero facilidades de financiamiento hubo. Sí, existían varias variantes de pagar esa reparación. Y la respuesta fue, no tenemos plata. No tenemos recursos financieros, por eso se congeló. Dentro de unos meses empezó conflicto en Ucrania y ese tema fue cerrado finalmente por el gobierno de Ahora, Lasso. señor embajador, ¿no conocía usted que el acuerdo que firmó el gobierno de Lasso el año pasado, cuando estaba de canciller, quien antes fue ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, comprendía ese tipo de acuerdos? ¿No lo sabían ustedes y no debieron en ese rato haber advertido, ojo, Ecuador, cuidado? No, ninguno de los segundo y tercer cancilleres del gobierno de Lasso no fueron diplomáticos, no conocieron la historia de relaciones diplomáticas, la historia de relaciones bilaterales de Ecuador con otros países. Ellos fueron políticos que encabezaron la Cancillería. Ese fue un error porque los diplomáticos tienen que conocer la historia para recibir unas decisiones correctas para próximo. Y cuando se utiliza puesto del jefe de una institución pública, es necesario de tener en cuenta la historia de ese Sigamos tema. repasando el incidente que, como les dije al principio, no porque esté superado, está entendido bien. Aquí hay lecciones que aprender, de nuestro lado sin duda, y ojalá del lado de Rusia también. María Clara. Precisamente sobre ese tema, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld hizo revelaciones recientes a La Posta sobre el impasse reciente entre Ecuador y Rusia. Dijo, por ejemplo, que el convenio con Estados Unidos jamás estuvo escrito y que fue tan solo producto de conversaciones en ese sentido y que, por lo visto, fueron mal interpretadas por nuestro mayor aliado comercial y democrático, es decir, Estados Unidos. Ha habido un diálogo que ha venido durante algún tiempo para la entrega de material que puede estar obsoleto, que está en desuso, hacia Estados Unidos, y se ha mantenido a nivel de conversaciones. No existe un acuerdo escrito que se está revisando, un borrador de un acuerdo que se está revisando. Eso no existe. Este problema comercial sobre los productos ecuatorianos, problema fitosanitario, está desde el mes de mayo del 2023. Esto lo ha expresado el embajador de Rusia. No es solamente que el Ecuador está diciendo, Rusia también lo está diciendo. ¿Cuál es la importancia? Primero, la relación entre estados. Sí. Y los temas puntuales se los tiene que dialogar en mesas diferentes. Permítame. Pero la cooperación con Estados Unidos Se es mantiene amplia intacta. y sí le puedo decir que estamos en nuestro mejor momento. ¿A qué se refiere la canciller cuando habla de que este problema diplomático venía ya desde mayo del 2023 con Rusia?
En realidad, ese problema de mosca jorobada, esa plaga que aparece en banano, se detectó de hace muchos meses, no del mayo, pero del mayo aparecieron cartas de parte del Servicio Fitosanitario de Rusia a nombre de Agrocalidad ecuatoriano con indicaciones de evitar la aparición o salida de Ecuador esa enfermedad de banano, porque en esos 7 u 8 meses aparecieron más de 45 detecciones de esa plaga en banano de exportación. Ya, y peor, si ese problema venía de antes, sí. ¿Por qué se acuerdan ustedes recién en el momento que tenemos ese impasse diplomático? No, coincidió en el tiempo porque el gobierno de Rusia consideró de anunciar ese al gobierno de Daniel Noboa, porque según la posición del anterior gobierno de Lasso, no contestaron a ninguna carta enviada de parte rusa a Agrocalidad. Ya, si fue así, ¿por qué no lo hicieron en diciembre, que comenzó el gobierno de Daniel Noboa, y por qué lo hacen en febrero? Era evidentemente una retaliación. Ecuatorianos, ustedes se quieren pasar de vivos. ¿Creen que van a triangular armas con Ucrania? Chévere. No. Aquí hay un problema de sus exportaciones, vamos a ver cómo les cae que les cerremos el mercado. Mira, ese problema de plaga apareció ya antes y hay pero entrevistas. Ustedes no lo denunciaron antes y se aguantaron que las cartas, que la explicación. Come on. La carta apareció el 1 de febrero, pero solamente el 8 de febrero el presidente Daniel Noboa cambió su decisión de mandar chatarra a Estados Unidos después de mencionada entrevista de este norteamericano Kevin Sullivan. Entonces, decir, los Estados Unidos no habían hecho público el verdadero deseo de para qué querían esas armas. No era para darnos a cambio otras iguales nuevas, no, sino para pasarlas a Ucrania. Ese se conoce de hace 2 años, cuando la misma señora almirante, comandante de Comando del Sur de Estados Unidos, visitó Ecuador en octubre de 2022, cuando buscó en toda la región, en todos los países de América Latina que compraron antes producto bélico de Rusia para enviar a Ucrania, visitó Ecuador y el gobierno de Lasso rechazó. Y a la vez, ¿qué le va a servir a Ucrania helicópteros rusos que han sido reparados o overjoleados por los Estados Unidos, por más que sean estos M171 de hace 30 años? Eso no sirve. Para combate, por Dios. Pero ese es un símbolo político que América Latina entra en un conflicto a un lado, con todas las declaraciones del estatuto neutral de Ecuador, de otros países. Ahí lo entiendo. ¿Sí? Y hay compromisos y acuerdos y contratos de cooperación técnico-militar donde el comprador se obliga de no vender, no mandar, no regalar ese producto bélico sin aprobación escrito formal del vendedor. Cuando Rusia vendió esas armas al Ecuador, ¿existían esas condiciones en ese contrato? En el último punto de contrato se escribe independiente si se compró antes de firmar ese contrato, después se mantiene esa condición. Ok. Ya ven ustedes las implicaciones de esto y a dónde pudo haber terminado. Ahora, ya que hablábamos del presidente Noboa, sigamos por allí, María Clara. Y precisamente él ha sido más claro, tal como lo decía Carlos, el presidente Noboa, en una conversación que tuvo el domingo pasado con Juan Carlos López de CNN. El resumir en los siguientes términos cuál fue, según él, el origen y el desenlace final de este impasse con Rusia. Originalmente se iba a dar chatarra, del cual los Estados Unidos legalmente la podía obtener, y después de eso, basado, sin violar ningún acuerdo internacional, se lo iba a redistribuir. Para nuestra misma sorpresa, los Estados Unidos comunica públicamente de que eso va a ser llevado para un conflicto armado en Ucrania, lo cual
nosotros no queremos ser parte, del cual nosotros no queremos triangular tampoco armamento y en el cual no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Ya si es que públicamente esa es la idea, nosotros no podemos seguir adelante con eso. Hay dos aspectos que en cambio tiene que aclarar la diplomacia ecuatoriana. Si en verdad, como el presidente Noboa menciona, ese convenio de venta incluía la condición de la que hemos hablado con el embajador ruso, o si los tratados de los cuales somos firmantes en verdad obligan a consultar o notificar a quien nos vendió las armas cuando la queramos trasladar a un tercero. O el presidente no fue oportunamente informado y entramos en esto en varias conversaciones sin que sea eso informado. Responsabilidad de la Cancillería. Lo otro que acaba de decir, en morocho, en criollo, quiere decir fuimos sorprendidos, para no decir fuimos engañados, por un funcionario de los Estados Unidos, Kevin Sullivan, que vino y de repente dijo lo que ya saben. Ahora, ¿cómo quedan las relaciones con el Ecuador, señor embajador? Ya no en lo comercial, con heridas restañadas, pero con un país como nosotros que ha condenado la invasión de Rusia en las Naciones Unidas en varias ocasiones. La invasión de Ucrania, perdón, por parte de Rusia en varias ocasiones. Mira, siempre ahora, en tiempo de gobierno de Daniel Noboa, cuando yo hablo con los miembros del gobierno y le comenta que, por ejemplo, no se sabe por qué los señales de Servicio Fitosanitario de Rusia no logró de ser conocido a Agrocalidad, me comentan que ese fue en el tiempo del gobierno de Lasso. Y esperamos que la posición del gobierno de Daniel Noboa es otro, como y comentó y declaró y subrayó en nuestras reuniones que tuvo unos 2-3 con el presidente Noboa, que tiene una plena apertura, disponibilidad de desarrollar relaciones con Rusia en esferas de interés mutuo de ambos países. A pesar de que condenamos, no, ahora no condena. Como política internacional, no. La invasión de Rusia a Ucrania. Ahora el gobierno de Daniel Noboa no condena, porque ahora no condena no solamente Ecuador, no condenan muchos que se adhirieron antes, hace un año, a un bloque antirruso. ¿Tiene que ver eso con que estamos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también? Yo sigue todas votaciones en el Consejo de Seguridad, porque el segundo año somos conjunto en ese Consejo de Seguridad y se cambió la posición del gobierno de Daniel Noboa en votación de varias resoluciones. Por ejemplo, para condenación de reaparición del nazismo, que antes fue o votación neutral o contra Rusia, ahora está con Rusia, Ecuador. Señor embajador, ¿quiénes integran esto que ustedes llaman bloque antirruso en América Latina? No en América Latina. Bloque occidental. En Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, que a veces se utilizan del derecho de veto, por ejemplo, con las resoluciones sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Es un solo país que se utiliza del derecho de veto para no permitir cera de fuego, de parar ese conflicto. Cuando usted dice que hemos quedado, o han quedado, su país con el nuestro, en explorar las relaciones y mejorarlas en distintos campos, más allá del conocido, que es el comercial, ¿en qué otros están pensando? En la esfera humanitaria, nosotros seguimos de formar profesionales para Ecuador. Somos miles profesionales que son una parte integrante de su población que se formaron en nuestras universidades. Fueron ministros, fueron gerentes de compañías públicas. En verdad, especialmente en la área petrolera y energética, muchísimos. Y en medicina, etc. Ahora Rusia ofrece 130 becas de gratis de parte del gobierno. Es la cuota más grande de toda la América Latina para Ecuador. Y va a crecer, porque ahora hablamos de evaluación de los títulos, que todavía no existe ese problema. Eso siendo significativo,
Es nada, viniendo ustedes que son una superpotencia mundial. ¿130 becas? No, mira, ¿Nada pero más? además de becas, son 400 de jóvenes que viajan a cargo de contratos. 400 jóvenes, nada más. ¿Sabe lo que pasó con las pocas inversiones rusas que ha habido aquí? No. ¿Sabe de la hidroeléctrica en que estábamos metidos y cómo quedaron los rusos allí? Que fue en el proyecto Toachi Pilatón. Para Ecuador es una cantidad grande, que es 500. Significativo, es significativo. 500, sí, ¿no? Y se agradece. Sí, Ya. sí. Pero así, Puchuelas, ¿esa es la cooperación que tiene Rusia con nosotros? No. Ahora muchos se congelaron. Se congelaron en el tiempo del gobierno de Lazo 3 proyectos económicos importantes. ¿Qué eran? Que eran reconstrucción de ferrocarril. Uno. ¿Cierto? Segundo, restablección del lecho de Río Coca. 2. Tercero, Toachi Pilatón. Ya, ¿sabe uno que me interesa? Inteligencia. Ustedes tienen de los mejores servicios de inteligencia del mundo. Puede ser. ¿La KGB estaría dispuesta a cooperar con inteligencia? Tienen que conocer que los embajadores no ser parte de la inteligencia porque somos diplomáticos de carrera de la Universidad de Relaciones Internacionales. Por eso estoy de acuerdo que tenemos, porque todo el mundo conoce esa abreviatura de KGB, etcétera. Dejamos eso para la siguiente conversación, señor embajador. Sí, no estoy en tema, pero ahora todo está posible si hay interés de parte de Ecuador. Vamos a pedir cooperación de Israel, vamos a pedir cooperación de Estados Unidos, deberíamos tener la de una de las mejores inteligencias del mundo, que es la cubana, y ¿por qué no tener cooperación en inteligencia de la KGB? ¿Por qué no sigue? Usted mismo subrayó que ustedes piden cooperación con Israel, con Estados Unidos, pero no piden con Rusia. ¿Por qué? Porque eso nos distanciaría de los Estados Unidos, pues que es nuestro principal aliado, y que no nos da 170 becas y 500 estudiantes, por favor. Pero para Ecuador es importante cooperación comercial, que Rusia compra más banano que cualquier país. 21% compra Rusia y solamente 11% compra Estados Unidos. Vamos a seguir entrando en otros ámbitos de lo que significa Rusia en el mundo, que es el tema del programa que nos convoca. Cuando volvamos en el siguiente bloque, revisaremos otro tema que marca la presencia de Rusia en el mundo. Nos estamos refiriendo a su guerra con Ucrania. Ecuador aprendió una lección muy dura y clara de los límites de nuestras relaciones internacionales con potencias mundiales. Ellas nunca van a sacrificar sus intereses por los principios, sino acomodarlos de tal manera que parezca que los respetan. El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello, en Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635 y Manabí, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro.
juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Hemos consumido ya la mitad del programa con el embajador de Rusia en Ecuador, de la Federación de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan. Enseguida retomamos con él temas más globales, no sin antes recordarle que el reprise del programa es 48 horas después en OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en vivo, lo sube a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos, no me han cambiado todavía ese logro diminuto que no lee nadie y parece una máscara. Macro Digital nos transmite en simultáneo. Mañana lo quiero visible. ¿Ya? María Clara. Regresando al tema, veremos que en una reciente entrevista con el periodista Tucker Carlson, el líder ruso Vladimir Putin dijo que inclusive hubiera pensado en entrar a la OTAN si la invitación que en algún momento recibieron era de buena fe, pero descubrió que no era así. ¿Se habría unido a la OTAN? Mira, hice la pregunta, ¿es posible o no? Y la respuesta que obtuve fue no. Pero si hubieran dicho que sí, ¿se habría unido a la OTAN? Si hubieran dicho que sí, se habría iniciado el proceso de acercamiento. Y eventualmente podría haber sucedido si hubiéramos visto algún deseo sincero en el otro lado de nuestros socios, pero no sucedió. Ahora estamos por delante de todos, de Estados Unidos y de los demás países, en términos de desarrollo de sistemas de ataque hipersónico, y los estamos mejorando todos los días. Pero no fuimos nosotros, propusimos ir por el otro lado y fuimos rechazados. Y una guerra global llevará a toda la humanidad al borde de la destrucción. Es obvio, ciertamente existen medios de disuasión. Han estado asustando a todos con nosotros todo el tiempo. No fuimos nosotros. ¿Qué es lo que llevó entonces a Rusia a la guerra con Ucrania? En primer lugar, para nosotros no es una guerra, es una operación especial militar, porque no es una guerra contra otro país, es una operación para liberar regiones que fueron atacados, que fueron bombardeados, que fueron matados por Ucrania desde el 2014, del golpe de Estado en Kiev, hacia 2022, al inicio de ese conflicto. Solo una región fue sometida a eso, principalmente al este de Ucrania. Entonces debían haber invadido el este de Ucrania y ustedes han invadido y atacado todo el país. No, señor Carlos, señor Vera. Está atacado solamente esa región que se llama Donbass en una sola palabra, pero son varias regiones de ellos querían de Lugansk, a Rusia, era un porcentaje de la población que quería ser parte de la federación. La mayoría de población son rusos que esos territorios se transfirieron en Ucrania en 1918 a la decisión de Lenin, cuando los líderes de la revolución ucraniana se pidieron a Lenin de incrementar un poco estrato de revolucionarios con proletarios. Ya consiguieron eso, ya consiguieron impedir eso. ¿Por qué destrozan el resto del país? Ustedes son una potencia mundial, una superpotencia bélica, contra un aliado de Occidente de este portecito. Sí, pero usted sigue que Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea declara cada semana nuevas olas de sanciones, nuevas cantidades de dinero, de armamento, de misiles, de helicópteros, de aviones al lado de Ucrania. Entonces no es Ucrania pequeña, es está peleando contra el Occidente de cierta forma, sin duda. Si no le hubieran desaparecido. Otra cosa, estimado Carlos, 15,000 personas civiles murieron atacados de la misma población de Ucrania en esos 8 años y se firmaron documentos, acuerdos de Minsk en 2015
con la garantía de presidentes de Francia y canciller de Alemania, que fueron garantes que se va a parar esos ataques y Donbass se va a mantener en competencia de Ucrania, pero solo con una autonomía cultural para tener derecho de hablar ruso, de aprender sus niños rusos, de seguir sus costumbres ancestrales. Pero se prohibieron, aparecieron leyes que se prohibieron todo. El timing de esto, que cumple en este mes 2 años, fue el paso adelante que dio la OTAN queriendo que Ucrania sea parte de su organización. ¿Eso es lo que, a juicio de ustedes, además rompe el equilibrio que había en Europa? A la destrucción de la pared de Berlín fue una condición de parte de Rusia de no acercarse en nuestra estructura militar de la OTAN a las fronteras de Rusia, pero se realizaron 5 olas de ampliación de la OTAN y se acercaron con bases militares en Polonia, en Rumania, en otros países, y última decisión fue que si entra Ucrania en la OTAN, se construyen bases militares marítimas cerca de Odessa y terrestre en ciudad de Kharkov, que es en 4 minutos de vuelo de los misiles hacia Moscú. Y a su juicio, ¿por qué Occidente hace eso? ¿Por qué Occidente cada vez quiere sitiar más a Rusia y Europa cada vez desconfía menos de Rusia? Yo no sé, se cambiaron los líderes. No sé. O sea, usted ha visto el poder bélico que está desarrollando Putin, no en Europa, en el mundo. La influencia que tiene en Venezuela, la penetración que desarrolla en América Latina a través de Nicaragua. No, no hay tropas, no hay armamento que es parte del conflicto bélico armado, ni en Nicaragua, ni en Venezuela. Pero cada vez que los Estados Unidos quieren presionar a Venezuela, ustedes mandan sus buques al Caribe. Pero no hay conflicto armado que hay en Ucrania cuando manda armamento que no contribuye a parar ese conflicto, pero a desarrollar. Y se conoce muy bien que en marzo de 2022, cuando se acordó un borrador de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia con intermedio de Turquía en Estambul, se firmó, no se firmó de presidentes, pero de expertos de 2 partes, encabezados por cancilleres, de Lavrov y Kuleba, me parece, de otra parte. Pero al regreso a Kiev, inmediatamente viajó el primer ministro de Gran Bretaña y le prohibieron, rechazaron ucranianos de cumplir ese acuerdo, de firmar. Ustedes están viendo la otra cara de la medalla de este conflicto que rara vez trasciende en Ecuador, porque tenemos una excesiva dependencia de los medios occidentales, lo cual no es grave ni malo, pero una escasez peligrosa de la versión de la otra parte, cuyas razones también tienen que ser escuchadas para entender lo que pasa en el mundo. Este no es un planeta de angelitos, por si acaso, ni del un lado ni del otro lado. María Clara. Veremos ahora que en declaraciones para AFP, el jefe de la democracia europea, Josep Borrell, ha dejado en claro que en la guerra Rusia-Ucrania no solo se juega el destino de un país invadido, sino la seguridad de toda Europa, y es eso lo que más le preocupa. Europa tiene que entender que la guerra en Ucrania tiene que ver también con su propia seguridad, que no es solo un problema de generosidad con un amigo que ha sido invadido por alguien que se cree más poderoso que él, sino que es nuestra seguridad también la que está en juego. Y por eso el compromiso no es simplemente porque los ucranianos son nuestros amigos, sino porque lo que aquí se está decidiendo es la seguridad de Europa. Aquí explíquenos algo difícil de entender. ¿Por qué, si Rusia fue nuestro aliado en la Segunda Guerra Mundial para derrotar el nazismo, que fue Stalin con Churchill y con Roosevelt, ahora Rusia es una amenaza para esa Europa que, gracias a la participación rusa, ya pudo derrotar a Hitler? Mira, Carlos, estimado Carlos, no Rusia fue aliado de Ecuador. Ecuador fue aliado de Rusia en esa Segunda Guerra Mundial. Pero ahora el jefe de la diplomacia europea se convirtió en el ministro de Defensa.
el ministro de Defensa agresor que busca dinero del Fondo de Paz de Unión Europea para armar Ucrania y si busca de parar ese conflicto, tienen que escuchar a los rusos. Putin, y en esa entrevista con Tucker Carlson, subrayó que Rusia siempre fue abierta para negociar, para parar ese conflicto en el momento de negocios, en el momento de firma del acuerdo de paz. Pero no Rusia, pero el presidente de Ucrania firmó un decreto de no negociar con Rusia, que prohíbe a los ucranianos negociar con Rusia. En cualquier momento, cuando Ucrania depende de primeros meses del conflicto, podría parar esa, pero según nuestra posición, el Occidente fue interesado de utilizarse de ese conflicto, de cambiar sus arsenales de armamento, de presentar, de destruir Rusia, declaraciones abiertas de líderes occidentales. Destruir Rusia. La ofensiva rusa o la hegemonía o la expansión rusa. Pero destruir economía rusa. Esa no fue una victoria a las Fuerzas Armadas de Rusia, fue una intención de matar al pueblo ruso por medidas económicas como sanciones. 17 sanciones, olas de sanciones ilegales de parte de... Me parece que eso no coincide con reglas de Organización Mundial de Comercio, no coincide con la Carta de la ONU, no coincide con declaraciones de la paz de parte del Occidente. ¿Ustedes creen en verdad que están en peligro de desaparecer? No. ¿De empobrecerse? No está en peligro Europa, no está en peligro el mundo. Sí, el gobierno de Ucrania va a ser independiente y va a tener en cuenta los intereses de su pueblo, no intereses de la gente que manda, no participa en el conflicto con sus soldados, porque cuidan vidas de sus hombres, pero manda dinero, armamento, equipo militar para seguir adelante, matar a hombres de ambas partes. Mire qué declaración tan novedosa, especialmente para el ámbito del Ecuador. Si Ucrania opta por ser un gobierno independiente, es decir, no pro-occidental, pero tampoco prorruso, no plataforma de Europa, la OTAN y los Estados Unidos, pero tampoco colonia de Moscú, podría haber paz. Yo creo que Volodymyr Zelensky tiene una respuesta que dar ahí. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, revisaremos otro tema que marca la imagen de Rusia, en este caso en el momento actual, y nos referimos a la muerte del opositor Alexei Navalny en una cárcel de ese país. Sí. Ecuador aprendió una lección muy dura y clara sobre los límites de nuestras relaciones internacionales con potencias mundiales. Ellas nunca van a sacrificar sus intereses por los principios, sino acomodarlos de tal manera que parezca que los respetan. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Rusia en el mundo es el tema que estamos tratando ahora. Mañana evaluaremos los primeros 100 días del presidente Daniel Noboa, que en un gobierno de año y medio
debían haber sido evaluados a los 45. En el estudio van a estar Rafael Cuesta y María Sol Pons, de analistas. Ahora retomamos el asunto que nos ha convocado esta noche. Alexei Navalny ha sido el principal opositor de Vladimir Putin como consecuencia de un delito denominado extremismo y fue condenado a 19 años de reclusión en una prisión donde murió sin claras explicaciones hace 2 semanas. El opositor ruso y principal adversario del Kremlin, Alexei Navalny, murió el viernes en la cárcel del Ártico donde purgaba una pena de 19 años de prisión. Los servicios penitenciarios indicaron en un comunicado que Navalny se sintió mal después de un paseo. Añadieron que las causas de la muerte están siendo esclarecidas. El militante de 47 años, enemigo número 1 del presidente ruso Vladimir Putin, cumplía una pena de 19 años de prisión por extremismo. Navalny fue detenido en enero de 2021 a su regreso a Rusia de una convalecencia en Alemania por un envenenamiento que imputaba al Kremlin y desde entonces alternó varias estancias en aislamiento en distintas prisiones con condiciones de detención más o menos estrictas. A finales de diciembre fue trasladado a una colonia penitenciaria en el Ártico ruso apodada Lobo Polar, un establecimiento heredado del Gulag soviético. Señor embajador, ¿en qué consiste el delito de extremismo que ustedes le atribuyen a Navalny? Me parece que hay una diferencia en terrorismo que ahora se llama el crimen organizado en Ecuador, porque hay una explicación para incrementar la lucha contra el crimen organizado, para utilizar varios instrumentos de esa lucha de parte del gobierno, de parte de las Fuerzas Armadas. En Rusia, yo no sé qué tipo de terrorismo. Fue un juicio que no apareció en medios de comunicación tan amplio como ahora, pero yo le voy a recordar un poco la historia de su envenenamiento. Es poco verdad que una persona envenenada con un producto químico de utilización militar envenena a una persona que dentro de unos meses se recurre y regresa a su país, y todavía Rusia solicitó a Alemania, Gran Bretaña, resultados de su tratamiento, de sus análisis, cómo fue envenenado, qué tipo de producto químico fue utilizado, dónde se produjo. Nada, absolutamente tranquilo y silencio. ¿Por qué Rusia le dijo a la madre de Navalny que le entregaba su cadáver a cambio de que no hiciera ninguna autopsia o manifestación política después de eso? Yo no conozco de esas condiciones, además que le entregó el cadáver de su hijo, entonces que la madre puede cumplir de nuevo esa autopsia para conocer. Señor embajador, ¿hay oposición en Rusia? Hay, como todo el país, somos un país democrático, pero la oposición... ¿Por qué sostiene que son una democracia usted? ¿Qué prueba que son una democracia? Hay elecciones, hay varios países en el Parlamento. En Nicaragua también hay elecciones. Mira, en Cuba también hay usted elecciones. me pregunta sobre Partido Rusia, único. no soy especialista, tenemos 4 partidos parlamentarios. ¿Y todos los que no son a favor del gobierno la pasan muy mal? No, hay Partido Comunista, pero nosotros no somos un país de ideología comunista ahora. Hay Partido Liberal Demócrata. ¿Cómo qué define la ideología del gobierno de Putin, de su régimen, de Rusia? No es comunista, ¿qué es Rusia? Todavía Rusia es un país con la economía de mercado y con logros sociales para sus jubilados, para una posibilidad de acceso libre al estudio, a la salud, todo eso. Si tanto éxito ha tenido Putin, ¿por qué no permite que haya un relevo de la misma línea en su liderazgo? Alguien del mismo partido, del mismo gabinete, que continúe su línea. ¿Por qué tenía que ser él 20 años gobernante? Cada país merita su gobierno, ¿no? Usted conoce esa expresión. Y si la gente quiere reelegir ese presidente, porque en el tiempo tan difícil como pasa ahora Rusia, en ese
confrontación con el Occidente común, con ese conflicto con Ucrania, con esas sanciones. Mira, todas esas sanciones no trabajaron, no utilizaron al Occidente de destruir la economía rusa. Creció el PIB ruso en 23 de 3.6%, y economía de Unión Europea. Y lo que vieron los periodistas ecuatorianos de aquí, cuando fueron a cubrir el Mundial de Rusia, fue sorprendente sobre el nivel de avance y desarrollo. No quiero concluir mi parte sin explicarle por qué puse esta matriosca aquí. Quiero de usted una definición breve de cada uno de los líderes que tuvo Rusia. No tengo una con Putin. Cuando vaya a Rusia espero comprarme una, no le está pidiendo tampoco una. Gorbachev, ¿qué Gorbachev fue? no fue último, fue penúltimo en esa jerarquía, pero hay varios puntos de vista al periodo de... Dígame uno. Uno, abrió mi país para el mundo. Ya, ahora vamos con otro. Boris Yeltsin. Intentó de acercarse de Occidente. Ok, Leonid Brezhnev. Fue un comunista muy duro, muy educado por su tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. La que le tocó en el 70, nada menos que con Reagan y otros. Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev fue una persona un poco limitada en su conocimiento del desarrollo mundial. Intentó de instaurar la hegemonía de Rusia con ese maíz en la tribuna de Estados Unidos. Presentó nuestra política. Joseph Stalin. También hay diferentes puntos de vista a su periodo. Uno dice que es el ganador de la Segunda Guerra Mundial, otro que fue un dictador con muchas víctimas inocentes. Y el iniciador de la revolución. Ese es el reformador del mundo, porque en su tiempo se dividió todo el mundo en dos campos. Campos capitalista, como se comentó antes, y campos socialista. Se cambiaron muchos, se mezclaron muchos, pero ese fue el iniciador de destrucción del mundo en aquel momento imperialista, capitalista único. Gracias, señor embajador. María Clara. Cuando volvamos ya en el bloque final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Ecuador aprendió una lección muy dura y clara de los límites de nuestras relaciones internacionales con potencias mundiales. Ellas nunca van a sacrificar sus intereses por los principios, sino acomodarlos de tal manera que parezca que los respetan. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna.
Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con el embajador de la Federación de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchain. Corre a cargo de el rito usual que ha instaurado aquí María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Ahora corresponden las preguntas para el señor embajador, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, señor embajador. ¿Cree que Vladimir Putin es capaz de aplastar el botón rojo si algún día Rusia se ve ante un inminente, no en curso, sino un inminente ataque nuclear para golpear primero, sí o no? No. La segunda, Yulia Navalnaya, la viuda de Navalny, acaba de acusarlos en el Parlamento Europeo de ser una mafia gobernante. Al volver a Rusia, ¿habrá prisión por eso, sí o no? No. La tercera, ¿considera usted que en Rusia hay igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres, sí o no? Sí. La cuarta, ¿podría existir alguna circunstancia bajo la cual ustedes se retiren de Ucrania a cambio de que la OTAN desista de incluir a ese país en esta organización, sí o no? No. La quinta y última, ¿el ingreso de Suecia a la OTAN y el interés de Finlandia representan un retroceso diplomático para Rusia en Europa, sí o no? No. Gracias, Carlos. Señor embajador, le reitero mi reconocimiento y la invitación a que tengamos un segundo capítulo, porque apenas hemos empezado a desembrozar el camino para entender la posición de Rusia sin la necesidad de compartirla. Le quiero agradecer a la Cofradía de la Posta por su invalorable gestión. De la Perla. Para gestionar, por Cofradía de la Posta, Cofradía de la Perla, perdón. A la Cofradía de la Perla por su invalorable gestión para conseguir la presencia del embajador, en especial a Jaime Franco. La próxima semana tienen una invitada de excepción, ¿ya? Que es candidata a la presidencia de Colombia, María Fernanda Cabal. Esperamos poder hablar con ella. Y también el apoyo que ha dado el cónsul de Rusia en Guayaquil, Mario Vitengeri Peñafiel, a esta iniciativa. Yo, para cerrar, solamente les quiero recordar al país que el incidente superado con Rusia nunca debió suceder y que las lecciones que se sacan de ahí deben ser aplicadas, no solamente revisadas o repasadas, como hemos mencionado en este programa. Nosotros no podemos estar como parte del juego, aunque sea en miniatura, de las superpotencias mundiales en su afán de controlar el planeta que puede llevarlos a destrozar el planeta. Con la suficiente inteligencia, distancia e independencia, el Ecuador tiene que manejarse en lo que ha sido su línea tradicional de democracia liberal occidental, pero sin por eso cambiar de una dependencia a otra. Tenemos recursos suficientes como para que nuestra voz sea oída y respetada, a pesar de la escasa dimensión territorial, que puede tener una enorme repercusión internacional. María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí los 100 días del gobierno de Daniel Noboa. Estarán con nosotros Rafael Cuesta y María Sol Pons. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Seguimos trabajando por tu futuro. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Farmal JX The Case.
liderando el camino en la agricultura moderna.